Vamos a hacer un repaso de este tema referido a lo que es la distribución normal. Como les comentaba en la clase anterior, este tema de la distribución normal está dentro de lo que son las variables aleatorias. Dentro de lo que son las variables aleatorias tenemos dos tipos, ¿no? Lo que son las variables aleatorias discretas, cuando nuestras respuestas son en números enteros. Entonces ahí tenemos lo que son las variables aleatorias discretas, ¿correcto? Lo que es la distribución normal está dentro de lo que son las variables aleatorias continuas, cuando nuestras respuestas a la variable están expresadas con números reales. Esa es la diferencia, perdón, esa es la diferencia entre lo que son variables discretas y los que son variables continuas, ¿no? La forma como su respuesta a la variable, si están expresadas en números enteros o en números reales. Primeramente vamos a definir lo que es la función de densidad de probabilidad. No sé si lo han tocado así con ese término, pero bueno, es una definición que se debe de conocer, ¿no? La probabilidad de una variable aleatoria continua puede especificarse si existe una función denominada función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad, ¿ya? Tal que el área debajo del gráfico de esta función cumpla los requisitos para que sea una medida de valor de probabilidad. Para variables aleatorias discretas, la probabilidad se obtiene de la sumatoria de f de x. ¿Sí? Esta es nuestra función de densidad prácticamente, ¿no? En el límite, esta sumatoria se transforma en una integral. No sé si lograron entender esa parte. Nos está hablando prácticamente de la función de densidad, es la distribución que tienen nuestros datos, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Sé que a veces estos términos tal vez son nuevos para ustedes y por eso que no se entiende, ¿no? Porque esto, como les decía, viene desde probabilidades. Hay un tema de probabilidades, después pasamos a lo que son variables aleatorias y después tenemos lo que son la distribución normal, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer lo más comprensible, ¿ya? Listo, a ver, función de densidad de probabilidad. Recuerden que las variables aleatorias, no sé si esto les mencionaron, pero las variables aleatorias siempre se definen como una variable, como en este caso x mayúscula. Ya, por eso que dice aquí sea x mayúscula una variable aleatoria continua. Ya, las respuestas que va a tener esta variable se expresa con números, con una letra minúscula. ¿Ya? Entonces, en este caso nos hace referencia a una variable aleatoria, ¿no? En este caso dice que es continua. Se dice que f, ¿sí? Va a haber una función en este caso, es una función de densidad de probabilidad, sí y solo sí. Por ejemplo, aquí tenemos la probabilidad de que una variable aleatoria esté comprendida en un intervalo, en este caso en el intervalo a, b, ¿no? Entonces, esto se podría representar mediante una integral definida. ¿Ya? Esta es la probabilidad de que una variable aleatoria esté comprendida en un intervalo de a y b. Esto se representa mediante una integral definida de a b también de una función f de x diferencial x, siendo a y b números reales o pertenece a los números reales, ¿correcto? Entonces, a diferencia de lo que eran las variables aleatorias discretas, aquí se habla de números reales. En el otro caso se hablaba de netamente números enteros. Sí, pero tampoco teníamos una integral en este caso, ¿no? Pero en este caso sí se tiene una integral. Ahora, ¿qué es una integral definida? Recuerden que esto, me imagino que les han dicho, cuando hallamos nosotros una integral definida, estamos hallando el área bajo la curva, ¿sí? O el área bajo la función, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer en este caso, ¿ya? Por eso que aquí se habla de una integral definida. A ver, gráficamente podemos apreciar, ¿no? Entonces, tenemos una gráfica, esta función que tenemos, esta curva que tenemos, se le llama la función de densidad. Así se le llama, ¿ya? Bueno, es una función, como en este caso le ponemos f de x, ¿no? Entonces, esa es la curva que tenemos, que es f de x, que sería la función de densidad. La función de probabilidad
ya viene a ser el área bajo la curva, que en este caso está determinado entre A y B. Hay un intervalo de A y B. Entonces justamente lo que queríamos calcular, ¿no? La probabilidad de que una variable aleatoria esté comprendida entre A y B. Entonces lo que estamos encontrando es el área bajo la curva. Para eso podríamos aplicar la integral que nos menciona aquí, ¿no? Pero aquí también nos hace referencia a una función. ¿Y cuál será esa función, no? Eso también hay que conocerlo, ¿no? Vamos a ver propiedades de una función de densidad de probabilidad. Recuerden, la función de densidad de probabilidad es la curva, ¿no? Esta curva que tenemos, que viene a ser una función, ¿no? Entonces nos dice que la función de densidad siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, no vamos a tener valores negativos, en otras palabras, ¿no? Que está comprendiendo desde menos infinito hasta más infinito. F de x no puede tomar valores negativos, ¿correcto? Otra propiedad que tenemos es la integral desde menos infinito hasta más infinito. O sea, hay otro detalle, ya esto al final, esta curva de la función de densidad nunca llega a chocar con el eje x. Ya imaginamos que tenemos aquí el eje x, y esto nunca llega a chocar. O sea, es por eso que se habla de que es desde menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Entonces, la integral definida de toda esta función de densidad, o sea, en otras palabras, lo que estaríamos haciendo es calcular el área de toda esta curva, ¿no? De toda esta curva, desde el menos infinito hasta el más infinito, todo esto representa 1. Ya el área total debajo de la función f de x debe ser igual a 1. Es como hablar de un 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora lo que es la función de distribución de probabilidad. Nuevamente, ¿ya? Sea x, en este caso x, una variable aleatoria. Recuerden que es una letra mayúscula, ¿no? Una variable aleatoria continua con función de densidad f de x. ¿Sí? F de x es la función es la curva prácticamente, ¿no? Entonces, la función de distribución, en este caso, ¿no? F mayúscula. Ya, a ver, vamos a hacer como un recuerdo nada más, ¿ya? Normalmente se definía el número de intervalos, ¿se acuerdan? Número de intervalos, creo que le ponían algunos, los límites, ¿no? Límite inferior, no sé si le pusieron así, límites. Después se hallaban lo que eran las marcas de clase, los x sub i, ¿sí? ¿No? Y había aquí un FI, no sé si lo pusieron con esa denominación de FI. A ver, a lo que quiero llegar, ya no es que quisiera comparar lo que han hecho o no, sino que aquí hay algún detalle de que prácticamente se está repitiendo lo mismo, ¿no? Cuando hemos hecho el cuadro de distribución de frecuencias han determinado el número de intervalos, ¿verdad? Van a usar 3, 4, 5, depende, ¿no? Cuántos intervalos será. Aquí había unas amplitudes, ¿no? De cuánto en cuánto va a ir, ¿sí? Digamos, aquí ponemos valores, no sé, de 5 a 10, por decir, ¿no? Aquí va de 10 a 15, ¿no? No sé. Algo así hicieron, ¿verdad? De 15 a 20, por decir. El XY era el punto medio o las marcas de clase. El punto medio entre cada intervalo. En este caso, por ejemplo, sería 7.5, ¿no? Aquí sería 12.5. Aquí estaría el 17.5. Son las marcas de clase. Pero aquí había algo importante, algo interesante que decía la frecuencia absoluta, hablaba. No sé si ese término usaron, pero era el FI prácticamente era cuántos datos tenemos comprendidos en este intervalo, ¿no? Entonces, vamos a poner como ejemplo que teníamos 7, aquí teníamos un 10 y aquí teníamos un 5. En total suman 22, ¿no? Entonces, esto prácticamente está haciendo referencia a la función de densidad, ¿ya? Haciendo referencia a este ejemplo que estamos colocando, ¿no? Entonces, el f minúscula está haciendo referencia a la variable aleatoria, a la función de densidad de una variable aleatoria. Y el f mayúscula es el valor acumulado ya. Es por eso que aquí quería hacer referencia, ¿no? Cuando han hecho una frecuencia absoluta y han hecho al costado una frecuencia absoluta acumulada. ¿Y en qué consistía? Simplemente era sumar, ¿no? Deben recordarse esto. 7
A este 7 le voy sumando el valor de la siguiente frecuencia, que sería 17, y llegaba al final a un valor de 22, ¿no? Entonces, aquí hemos estado acumulando, ¿no? ¿Sí? Y era la frecuencia acumulada. Entonces, algo similar está ocurriendo ahora, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a tener algo similar, ¿ya? Entonces tenemos la f minúscula, que es la función de densidad, y aquí vamos a tener f mayúscula, que es la función de distribución. O es como que estaríamos acumulando aquí. ¿Ya? Y esto es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor que va a tomar esta variable. ¿Sí? Recuerden que x mayúscula representa la variable aleatoria, y el x minúscula sería los valores que puede tomar esta variable aleatoria. Ya, entonces sería la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor a un cierto valor que va a tomar. Ya, entonces esto se define igual a una integral desde menos infinito hasta el valor que estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces es como empezar aquí, a ver, vamos a poner la gráfica, es como empezar desde el lado izquierdo, desde el menos infinito, hasta un cierto valor. Imaginen que nos dice que x es este valor, ¿no? Entonces empezamos desde el menos infinito hasta este punto estaría buscando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy acumulando todos los valores que tenga hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Eso más o menos haciendo referencia a esa gráfica y a lo que hemos hecho en cuadros de frecuencias, ¿no? Entonces esto tiene ciertas propiedades también, esta función de distribución, ya que prácticamente es el área bajo la curva, ¿no? Nos dice, ¿no? La diferencial de x de la función de distribución, es como calcular la derivada de esto, nos va a dar la misma función de densidad. A ver, la verdad no me gusta mucho complicarles estos casos, pero vamos a ir a los más prácticos. ¿Ya? A ver, nos dice aquí, si hay un valor a menor a b, entonces nos dice que la función de distribución de a es menor a la función de distribución de b. Es como, bueno, a ver si le ponemos este ejemplo de... Si este valor es a, entonces si vamos a hallar el área bajo la curva hasta a, empezaremos desde menos infinito hasta este punto, ¿verdad? Entonces si este valor es menor a b, entonces obviamente las áreas también van a ser de igual forma, ¿no? Si este es menor, entonces el área que voy a encontrar es menor a esta área hasta b, ¿no? Desde menos infinito hasta b. Sí, prácticamente lo que estamos hablando son temas de áreas y se cumple también esa propiedad, ¿no? Y el otro caso, la tercera propiedad nos dice que la probabilidad de que un valor esté comprendida entre a y b es lo mismo que decir f de b menos f de a. Esto hace referencia a este mismo caso, ¿ya? Bueno, vamos a poner este mismo ejemplo. Si queremos encontrar el área definida en un intervalo, en otras palabras, entre a y b, entonces es lo mismo que calcular la función de distribución hasta b, ¿no? Empezamos desde menos infinito hasta b y le restamos la función de distribución hasta a, ¿sí? Entonces hasta aquí voy a tener el área y le quito esta parte de aquí y voy a obtener el área que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se logra apreciar esa parte? Hay una propiedad que nos dice, ¿no? Cuando está comprendida en un intervalo, entonces el valor alto menos el valor menor, ¿no? Y encontramos esa área, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para un poquito más aclarar esta parte, ¿no? Entonces, la distribución normal es la piedra angular de la teoría de estadística moderna, conocida y estudiada desde hace mucho tiempo, ¿no? Es utilizada para describir el comportamiento aleatorio de muchos procesos que ocurren en la naturaleza y también realizados por los humanos. Entonces, esta distribución es bastante usada y es bastante común también encontrarla, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos ingresando a esta reunión, se les envía el enlace, entonces son pocos los que al inicio ingresan, ¿no? Son pocos. A medida que pasa el tiempo van ingresando una gran parte, hay un momento en que llega un tope y empiezan a bajar también ya los ingresos a esta reunión, ¿no? Y al final ya son pocos los que van ingresando, ¿no? Entonces eso también es como una distribución normal, ¿no? Es algo que normalmente ocurre. También les había dicho, por ejemplo, el tema del clima, creo, ¿no? En el día, ¿no?
Recuerden que a estas horas está haciendo frío, poco a poco va subiendo la temperatura, al mediodía ya llega a su máxima temperatura posiblemente y después en la tarde empieza a bajar, ¿no? Entonces, por eso que se habla de esta distribución normal. Y también en las pruebas estadísticas que vayamos a hacer, vamos a usar bastante lo que es la distribución normal. Y hay otro detalle también, no sé si alguna vez les comentaron de que hay pruebas que se usan cuando nuestros datos se distribuyen normalmente. O sea, hay pruebas estadísticas definidas para datos que se distribuyen con una distribución normal. Y hay pruebas para datos que no se distribuyen con una distribución normal. Entonces, por eso que también estamos tocando este tema, ¿no? Listo, vamos a ver ahora lo que es la función de densidad de la distribución normal. Hace rato les decía que había una curva, ¿se acuerdan que había una curva aquí que les había enseñado? Entonces, la pregunta era, ¿cómo se generó esta curva, no? ¿Cómo en sí toma, miren, empieza casi en valor de 0 más o menos, y va subiendo hasta un punto alto, y después también nuevamente baja, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se logra tener, ¿no? ¿Cómo es que se forma esa función? Entonces, para eso tenemos CAX, nuevamente, ¿no? X, mayúscula, variable aleatoria continua, con media mu y varianza sigma cuadrado. Por eso que en la clase anterior hemos hablado de este mu, ¿no? Ya sabemos que es mu, ¿verdad? Es la media aritmética poblacional, ¿sí? Y varianza sigma cuadrado también es la varianza poblacional, ¿no? X, que sería nuestra variable aleatoria, tiene una distribución normal si su función de densidad es. Entonces, nuestra función de densidad, en este caso el f minúscula, va a ser igual a 1 entre sigma, que sería la desviación estándar poblacional, multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi por e, el valor neperiano, elevado a la potencia de menos 1 medio, por x, que sería nuestra variable, ¿no? En este caso nuestra variable, menos mu sobre sigma y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula que tenemos, o esta función que tenemos, es la que nos va a determinar esa curva, ¿no? Si nosotros quisiéramos graficar esa curva, entonces tendríamos que ingresar esta integral, ¿no? O esta función, y a partir de eso ya se forma esa curva que tenemos. Y esto está comprendido desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces quiere decir que tampoco va a llegar a chocar con el eje X, ¿verdad? Va a ser infinito, eso va a ser. Nunca llega a chocar con el eje. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tres gráficas de lo que es una distribución normal. Por ejemplo, vamos a ver la gráfica en azul. La primera en azul es esta curva que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, está cambiándose algunos valores, ¿no? En este caso, mu vale 0. O sea, quiere decir que el promedio es 0. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí en el eje X el promedio es 0. Entonces, este valor de 0 viene a ser el punto más alto, ¿no? O sea, ahí va a estar el punto más alto. En este caso, 0.4, ¿no? Mu igual a 0 y sigma igual a 1. Sigma, recuerden que es la varianza, perdón, en este caso, como no dice al cuadrado, entonces sería la desviación estándar, ¿no? Sigma igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice este sigma igual a 1? Nos dice el error, ¿no? Nos está hablando el error o la variación que se tiene entre los datos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, están un poco juntas estas dos curvas, ¿no? O sea, tenemos una variación no tan alta, ¿no? En este caso es de 1. Entonces, esta parte, si nos damos cuenta, no es tan ancha, ¿no? Es un poco delgada, ¿verdad? Ahora, en el otro caso, por ejemplo, nos dicen en la curva de color negro, nos dice que mu es igual a 2. Entonces, mu igual a 2 es el punto medio, ¿no? De esta distribución. O sea, la media aritmética es como lo divide en dos, ¿no? Esa curva. A este lado va a haber un área y a este lado otra área, ¿no? Entonces lo está dividiendo en dos más o menos. Y el punto medio va a estar ahí. Y en este caso nos dice que sigma es igual a 0.8. Si se fijan, está más delgada, ¿verdad? Esta curva está más delgada, ¿no? Tiene posiblemente sube un valor más alto, pero esta parte es más delgada a comparación de esta. ¿Y qué pasa con el caso de la línea roja que tenemos? También tenemos la misma distribución, pero en este caso mu es igual a 2 y sigma es igual a 2. O sea, aquí hay más dispersión de datos, ¿no?
¿sí? Es por eso que también la curva es más ancha, ¿no? Esta gráfica que tenemos, si nos fijamos, es más ancha aquí. Entonces quiere decir que sus datos están más dispersos. ¿Correcto? Esto un poco para diferenciar los diferentes valores que podrían tomar, ¿no? Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. Hemos definido lo que es la distribución normal. Ya lo que vamos a ver ahora es la distribución normal estándar. Ahora, por ejemplo, para poder aplicar esta distribución normal necesitamos saber cuánto vale sigma, cuánto vale mu. Y a veces eso no se puede conocer porque estamos hablando a nivel de una población, ¿no? Necesito saber el promedio de la población, necesito saber la variación o la desviación estándar de la población. Y muchas veces esos datos no se tienen, entonces por eso que hay que hacer el siguiente paso que viene a ser la distribución normal estándar. Ya, pero hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sé que es un poco difícil, no sé, bueno, cómo lo estarán viendo, pero esto hemos debido de empezar, o sea, de más antes, como les decía, ¿no? Desde el tema de probabilidades, desde ahí viene este tema, ¿no? Entonces, pero estoy tratando de explicar lo más sencillo para que quede las bases, ¿no? Para que podamos entender bien de qué trata esta distribución normal y ya continuar con los temas que vienen en adelante, ¿no? A lo que más vamos a dar énfasis es a esta distribución normal estándar, porque aquí ya se puede de alguna forma aplicar, ¿no? Algunos casos ya a la vida real inclusive. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, ¿ya? Distribución normal estándar. Al decirnos estándar, quiere decir que se está estandarizando más o menos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Distribución normal estándar. Para generalizar y facilitar el cálculo de probabilidad con la distribución normal, es conveniente definir la distribución normal estándar, que se obtiene haciendo, aquí hay un cambio, como quien dice, un cambio de variable, ¿no? O estamos asumiendo algo, ¿no? Decimos que mu va a ser igual a 0 y varianza va a ser igual a 1. Cuando hacemos este proceso se dice que estamos estandarizando. ¿Ya? En la función de densidad de la distribución normal. Entonces, hacemos este cambio, ¿no? Recuerden que teníamos aquí una fórmula, una integral, o bueno, una función aquí se les había definido. Entonces, aquí hay valor de sigma y hay valor de mu. Entonces, prácticamente hay que reemplazar esos valores que estamos definiendo aquí, ¿no? Nos dice que va a ser el mu igual a 0 y varianza igual a 1. ¿Sí? Hay que hacer ese cambio, ¿no? A ver, cuando hacemos el cambio de esos valores, vamos a encontrar lo que es la función de densidad de distribución normal estándar. Entonces, cuando se hace ese cambio de mu igual a 0 y varianza igual a 1, ya no vamos a hablar de un x, sino vamos a hablar de un z. Y este z es el que más vamos a usar, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se calcula. Hay pruebas estadísticas aplicando este z, ¿no? El z calculada mayormente se le llama, ¿no? Entonces, ya no hablamos de un x, ¿no? Recuerden que anteriormente habíamos hablado de una x mayúscula. Entonces, ahora, como estamos estandarizando, esto lo convertimos en z. ¿Ya? Sea z la variable aleatoria continua con media mu y varianza igual a 1. Entonces, z tiene una distribución normal estándar si su función de densidad es. En la función que teníamos anteriormente, estamos reemplazando, ¿no? Estamos reemplazando el valor de mu igual a 0 y sigma igual a 1. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? Ya no va a haber sigma ni mu, simplemente va a ser 1 sobre raíz de 2pi sobre e a la menos un medio de z al cuadrado. ¿Ya? Entonces prácticamente esto es la función de la distribución normal estándar. ¿Sí? También va desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Correcto? Para calcular la probabilidad con la distribución normal estándar, se puede usar la definición de la distribución acumulada o función de distribución. Ya lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Por eso que les había explicado también de lo que era el cuadro de distribución de frecuencias, donde se hallaba un valor acumulado, ¿no? Entonces aquí también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces la función de distribución, en este caso de la variable z, que ya es la distribución normal estándar, ¿no? Va a ser igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria z tome un valor, ¿no? Aquí z va a tomar un valor,
Si recuerden que este minúscula siempre son los valores que toma la variable, ¿no? Ya, entonces esto va a estar comprendida entre una integral definida de menos infinito hasta z, ¿no? En este caso se hace un cambio de variable para este, ¿no? De f de t diferencial t, ¿no? Pero no nos compliquemos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Esto es lo mismo que decir desde menos infinito hasta z de 1 sobre 2, raíz de 2pi por e a la menos. Aquí es menos, ya parece que se ha juntado, ¿no? Es menos un medio de t al cuadrado diferencial de t. Desde menos infinito hasta más infinito. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Se está viendo ahora, solamente que se ha hecho un cambio de variable, ¿no? Ya no hablamos de x, sino hablamos de un z, ¿sí? Y hemos hecho un cambio de variable donde mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Ese cambio se está haciendo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar prácticamente, no? Es bastante similar al anterior que hemos hecho, ¿no? El gráfico de distribución normal estándar va a ser, entonces, esta es la función de densidad de la distribución normal estándar, ¿no? Y esta sería la función de distribución, el f de z, f mayúscula. F mayúscula, recuerden que siempre va a hacer referencia al área bajo la curva, ¿sí? No hay que tratar de confundirse, ¿no? El f minúscula es la función, ¿no? Y el f mayúscula es el área bajo la curva, en otras palabras. Más claro, tal vez. Y para esto vamos a ver las tablas estadísticas. En este caso tenemos la tabla estadística de la distribución normal estándar. En la tabla está la distribución normal estándar. Son dos hojas prácticamente. Después tenemos la tabla de la distribución t-student, de chi cuadrado de Pearson. Tenemos f de Fisher. Son dos hojas también ahí. No, son varias, ¿no? En Fisher. Bueno, son tres pruebas que tenemos ahí. Estas son las que vamos a usar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer como un repaso de cómo se pueden encontrar los valores en esta tabla, ¿ya? A ver, lo que tenemos en esta tabla son ciertos números, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica inclusive, ¿no? Les decía hace rato de que esta es la función de densidad de la distribución estándar, distribución normal estándar, y que se llama, había un área bajo la curva, ¿se acuerdan? Que era la función de distribución, ¿no? En otras palabras, estamos calculando, esta área está haciendo referencia a la probabilidad que se tiene de que ocurra algo, ¿no? Entonces, esos valores de la probabilidad están en este conjunto de datos. Si se fijan, empieza en 0.0003 y empieza a crecer este número, ¿no? Aquí seguramente va a llegar hasta el 0.46 más o menos, ¿no? ¿Sí? Y al otro lado tenemos valores, a este lado tenemos los valores negativos, porque vamos a tener en cuenta de que aquí hay un corte más o menos, un punto 0, y a este lado va a haber valores negativos y a este lado va a haber valores positivos, ¿ya? Entonces, esto sería al lado negativo prácticamente, esta tabla. Y este lado, el lado derecho, vamos a tener valores positivos, quiere decir que a partir del medio, a la parte derecha, ¿no? A los valores positivos. Entonces, empieza en 0.5 hasta el 0.9998, ¿no? Entonces, es como decir, ¿no? El 50% está aquí y el otro 50% está aquí, ¿no? Entonces, estos valores que les indicaba son los valores de la probabilidad, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener? Imaginemos que estamos cerca al punto medio, ¿no? Entonces, este valor posiblemente llegue hasta 0.4641, ¿no? No llega hasta al 50%, ¿no? Porque recuerden que les había dicho que es desde menos infinito, ¿no? No se sabe, ¿no? O sea, qué valores todavía tenemos, ¿no? Y que se llama... Y lo que tenemos aquí son valores de z, ¿no? Valores de z. Aquí, por ejemplo, dice menos 3.4, 3.3, 3.2, ¿no? Y aquí está el 0 prácticamente. Entonces, estos son los valores de esa distribución z, ¿ya? Son los valores de z, y esto vendría a ser el área bajo la curva, que en otras palabras sería la probabilidad. Ya hay dos formas, entonces a veces nos va a pedir calcular el valor de z, o nos da un valor de z y tengo que calcular cuál sería la probabilidad, ¿no? O a veces nos da la probabilidad y tengo que calcular el valor de z.
Entonces lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Entonces, ahora estos valores de z tienen, por ejemplo aquí vamos a verlo, tiene 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? Y estas columnas, es como sumarle, ¿ya? Por ejemplo, si busco un valor, estoy buscando el valor de 0.70, por decir, ¿ya? Una probabilidad de 0.70. Entonces aquí tenemos, ¿no? A ver, lo voy a ampliar un poquito más. Si me están pidiendo la probabilidad de que, cuánto es el valor de z, si la probabilidad es de 0.70. Entonces aquí tengo 0.70. ¿Cuánto vale z? Entonces me desplazo a la primera columna, que es 0.5. O sea, z sería 0.5 más lo que tenga en la columna, ¿sí? Entonces sería 0.53, ¿no? El valor de z, ¿ya? O a veces me va a pedir, si z vale 1.5, ¿cuánto es la probabilidad, no? Entonces z busco, ¿no? Z 1.55, por decir, ¿ya? 1.55, aquí tengo 1.5 y busco 1.55, estaría aquí, ¿verdad? Entonces sería 0.9394, o sea, tenemos una probabilidad del 93% o 94% aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos esa es la forma como se usa esta tabla. ¿Alguna pregunta ahí? Pues vamos a hacer ejercicios, ¿ya? ¿Ya? Recuerden que hemos empezado desde una distribución normal y lo que hemos hecho es estandarizar, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se usa realmente esta tabla, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Uso de la tabla de distribución normal estándar. Entonces aquí, por ejemplo, me está pidiendo f mayúscula, ¿no? Que es la función de distribución. En este caso dice menos z, ¿ya? Me da de menos z. Esto es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor o igual a menos z. Eso, recuerden, viene de las propiedades que se había mencionado, ¿verdad? Cuando me pedía de un valor, entonces tengo que encontrar desde menos infinito hasta este valor, ¿no? Por eso que se ponía de z menor o igual hasta menos z, ¿sí? Entonces, esto es igual prácticamente a lo mismo que decir que es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor o igual a z, que es el complemento, ¿no? Que sería 1 menos, o sea, el todo menos el valor de z que sea menor a este valor que me estaba planteando. Posiblemente haya dudas, ¿no? No sé, ¿se está entendiendo esa parte? Este es un tema de complementos, ¿no? El 1 es el todo, ¿no? Es el área, pero de todo, ¿no? O sea, es desde el menos infinito hasta el más infinito, es el todo, ¿no? Y a esto le vamos a restar prácticamente la probabilidad de que z tome un valor, ¿no? En este caso había empezado desde menos z, ¿no? Me pedí este valor, entonces desde ahí ha partido y estas son las formas que tenemos para poder representarlas. Ya, pero no quiero confundir, como les decía, ¿no? La idea no es confundir. Vamos a ver, ejemplo. Usando la tabla de la distribución normal estándar, calcula, dice, la probabilidad de que z tome el valor o que sea menor o igual a 1.45. ¿Ya? Imaginemos que nos pide esto, ¿no? La probabilidad de que esta variable, que es la distribución normal estándar, sea menor o igual a 1.45. Entonces, ¿cómo ubicamos este valor? ¿Ya? Entonces, para esto nos vamos a nuestra tabla, ¿no? Voy a usar esta tabla. Nos dice 1.45, ¿correcto? Entonces buscamos aquí 1.45, ¿ya? En este Z buscamos 1.40, aquí lo tenemos 1.4, ¿no? Y tenemos que recorrer, es como sumar, ¿no? 1.4 más estas columnas, ¿no? Aquí tendría 1.4 exactamente, 1.41 lo tendría aquí, 1.42, 1.43, 44 y aquí tendría 45, ¿verdad? Entonces hacemos ese cruce, ¿no? 1.4 y nos desplazamos a la columna de 0.05 y tendría 1.45. Entonces el valor que estoy buscando sería de 0.9265. ¿Sí? 0.9265. Ya estoy en el caso de que me dé el valor de z, ¿no? Me está dando el valor de z y me está pidiendo calcular la probabilidad. En este caso sería de un 92.65% la probabilidad de que tome este valor, ¿no? De 1.45 el valor de z. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, una pregunta?
estamos viendo el uso de la tabla. Ya más adelante vamos a ver algunos ejercicios un poco más prácticos donde podemos aplicar estas tablas también. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? A ver, tenemos Está más claro. casos. Sí, sí, ¿alguna consulta? Ya, a ver, este primer caso habíamos visto cuando z es menor o igual a 1.45. Cuando me dice menor o igual a 1.45, a ver, voy a poner esta tablita. Cuando me pide menor o igual es como encontrar desde menos infinito hasta este punto, ¿verdad? ¿Sí? Es desde menos infinito hasta este punto. Todos los valores menores o iguales, dice, bueno. Ahora, en el otro caso, por ejemplo, me está pidiendo cuando z es mayor o igual a 1.45. Ahí me dice mayor o igual. Es como irme a este lado, o bueno, o en otras palabras me está pidiendo calcular mayor o igual, o sea, de este punto, todo lo que está a este lado ya también. Porque el otro caso me decía desde menos infinito hasta z, ¿no? Porque me dice menor o igual a este valor. Pero en este siguiente ejemplo me dice desde este punto hacia adelante, ¿no? Hasta el más infinito, en otras palabras. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, el valor de z debe ser mayor o igual a 1.45. Entonces, nosotros no podríamos encontrar estos valores porque estas tablas que nos dan no me dice desde un punto hasta el más infinito, sino todos estos me están hablando desde el menos infinito hasta este valor, ¿no? Todos estos valores me hablan de eso, desde menos infinito hasta estos ciertos valores que tenemos aquí, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, desde menos infinito hasta este valor, pero no me está hablando de que debo encontrar un valor desde z hasta el más infinito. Entonces, para eso podemos usar alguna propiedad. Por ejemplo, hay una propiedad que decía del complemento. Este área, si me pide mayor o igual a 1.45, es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que z tome el valor y que sea menor a 1.45. Es lo contrario, pues, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Si me estarían pidiendo, digamos, en base a este valor, toda esta área de aquí, es como restar el todo menos esta área, ¿no? No sé si me dejo entender. Si me piden calcular esta área, entonces calculo el total menos desde menos infinito hasta el valor de z. Entonces ahí encontraría esta área que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Si me Sí, piden, ingeniero. ¿sí? Ya, listo, entonces. Entonces, simplemente aquí estamos haciendo ¿no? Estamos usando una de las propiedades y estamos cambiando, ¿no? Entonces, 1 menos f, en este caso ya se cambió a f mayúscula, ¿sí? Es la función de distribución, ¿no? Entonces, cuando ya cambio a f, porque acá hablaba de una probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45. Pero aquí ya lo estoy cambiando a f mayúscula, es la función. Este es lo mismo, ¿no? Aquí estoy calculando el área bajo la curva hasta 1.45 y aquí también es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este valor de 1.45 lo ubico en la tabla, lo ubicamos en la tabla, ya lo hemos ubicado hace rato, ¿no? 1.45 y nos daba el 0.9265, ¿sí? Este valor. Entonces, reemplazamos aquí y sería 1 menos 0.9265 y nos dice que sale esto 0.0735. Es como hablar de un 7.35%, que equivaldría a esta parte de aquí, ¿no? Imaginemos que este es el 1.45, entonces este es un 7% aproximadamente y este es el restante que sería un 92% más o menos, ¿no? A ver, entonces hasta ahí hemos calculado. En este caso, la diferencia era que me pedía un valor mayor o igual a un cierto valor, ¿sí? Entonces ya estamos viendo cómo se podría calcular, ¿no? Simplemente hallando los complementos podemos hallar ese valor. A ver, aquí ya me habla de un valor negativo ya. La probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.45, ¿sí? Recuerden que les estaba indicando de que el punto medio aquí es este, ¿no? Es 0. El punto medio es 0.
Y aquí tengo valores positivos y aquí tengo valores negativos. Entonces, cuando hablo de valores positivos, uso esta tabla de este lado, ¿no? Y cuando hablo de valores negativos, me voy a este lado, ¿no? Del punto medio, que es 0, valores positivos, y este lado sería valores negativos, ¿no? A ver, me está pidiendo z menor o igual a menos 1.45. Entonces buscamos menos 1.45, ¿no? Menos 1.4 tenemos aquí, y nos desplazamos hasta la columna de 0.05 y vamos a tener el valor de 0.0735. ¿Sí? 0.0735. Entonces ese sería el valor que me está pidiendo, ¿no? En este caso, cuando z toma un valor negativo. ¿Qué es lo que estamos apreciando aquí? ¿Qué es lo que estamos apreciando? Si nos damos cuenta, el valor que ha tomado era 1.45, ¿no? En ambos casos, ¿no? Aquí vamos a imaginar que este es el 1.45 y este es el menos 1.45. Entonces, aquí hemos hallado un 7%, el 7.35%, ¿no? Este sería esta área de aquí, 7.35%. Y cuando hemos calculado el menos 1.45, también nos está saliendo 0.735. Entonces, quiere decir que es simétrico, ¿no? Punto medio. Entonces, si estoy calculando un valor negativo y este lado es valor positivo, las áreas son las mismas, ¿no? Aquí es un 7.35% y aquí también 7.35%. ¿Sí? ¿Se entiende? Al medio es punto 0 y valores negativos y valores positivos. Entonces son simétricos, ¿no? Si estoy buscando el valor de menos 1, es prácticamente lo mismo a un valor de 1, ¿no? ¿Me dejo entender esa parte? Son simétricos, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere dar a entender aquí, ¿no? A ver, aquí me está dando, en el caso de, me está dando ya un intervalo, ¿no? Me dice la probabilidad de que esta variable aleatoria, esta distribución normal estándar, esté comprendida entre 1.25 y 1.45. Ya, en otras palabras, ya tengo un rango aquí, ¿no? Entonces, para eso usamos la propiedad, ¿no? Sabemos que había una propiedad, voy a retroceder. Había unas ciertas propiedades que nos indicaban. Eso lo tenemos en las diapositivas, ¿no? Cuando tenemos en un rango de datos, ¿se acuerdan? Cuando me pide, le calcula la probabilidad de que esté en un rango. ¿Qué hemos hecho? Hemos dicho que vamos a encontrar el área bajo la curva del valor más alto menos el área bajo la curva del valor menor, ¿sí? De este mayor primero y el resto, ¿no? En la gráfica decía... A ver, bueno, aquí tenemos la gráfica. Si quiero hallar esta área amarilla, entonces calculo primeramente desde menos infinito hasta B, ¿sí? Tendría toda esta área de aquí, ¿no? Y para calcular solo esta área amarilla le resto desde menos infinito hasta A, ¿sí? O sea, esta área menos esta área me va a dar esta área amarilla. ¿Correcto? Entonces, prácticamente esa misma propiedad vamos a usar aquí, ¿no? Entonces, son propiedades que se tienen, entonces, que podemos usarlas, ¿no? Porque este ejemplo que me está dando, no, en la tabla no lo vamos a encontrar pues así, ¿no? O sea, calcular el valor de z cuando es 1.25 y 1.45. En nuestra tabla no nos dice así, pues, ¿no? No nos dice en un cierto rango, simplemente nos dice desde menos infinito hasta un valor, ¿no? ¿Sí? Esa área es lo que tenemos aquí, pero no lo tenemos así como en este caso, ¿no? En un área determinada, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos los valores, primero siempre del mayor, ¿no? 1.45. Entonces, la función de distribución cuando z es igual a 1.45, buscamos 1.45, lo mismo, ¿no? Que es rato, 1.45 y nos daría 0.9265. 0.9265 menos el valor menor, ¿no? De 1.25. La función de distribución cuando z es igual a 1.25. Buscamos ese valor 1.25. A ver, sería 0.8944.
0.8944, hacemos esta resta y el área prácticamente sería de 0.0321, ¿no? O sea que se tiene una probabilidad del 3.21% en este rango, ¿no? De 1.25 a 1.45. ¿Sí? Entonces estamos viendo el uso de esas tablas, en este caso la tabla de la distribución normal estándar, ¿no? A ver, no siempre a veces, como les decía, no siempre a veces nos va a pedir el valor de z, ¿no? En este caso me daba un valor de z y tenía que calcular la probabilidad, ¿sí? En todos estos casos hemos estado haciendo eso, ¿no? Pero a veces nos dice, encuentre z tal que la probabilidad en este caso es de 0.64. O sea, me está dando una probabilidad y quiere que calcule el valor de z, ¿no? Entonces esto hacemos a la inversa, ¿no? Buscamos 0.64 en nuestro conjunto de datos, ¿no? Recuerden que la mitad de aquí es más o menos desde 0 hasta 50, ¿no? ¿Sí? Recuerden que aquí la mitad era 0 y aquí estaba el 50% y al otro lado está el 50%. Entonces me está pidiendo 0.64, o sea, es mayor que el 0.5, ¿verdad? Entonces tengo que buscar en este lado, ¿no? 0.64, buscamos aquí 0.5, 50 y tantos, 58, 59 y tenemos aquí el 0. Perdón, ¿qué valor estamos buscando? El 64, ¿no? Buscamos 0.60, aquí tenemos 64, 63, 68, 64, 06. ¿Sí? Entonces el valor más cercano sería 0.6406. ¿A cuánto corresponde? ¿Cuánto vale z? Sería 0.3 y a este lado le sumo 0.06, sería 0.36. A ver, ¿dónde estamos? En la tabla el valor de z es más cercano a f de z, que sería 0.64, corresponde a 0.36, ¿correcto? Entonces esa es la forma, ¿no? Si me está dando la probabilidad, en este caso el 0.64, busco ese valor aquí y me desplazo a la primera, ¿no? A la primera columna, que era 0. de z, 0.3, y le sumo este valor 0.06, entonces estaría hablando de 0.36. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún caso? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, todo claro. Solo una consulta, ingeniero. En Sí. cuanto a la tabla en donde los z son negativos, o sea, solo como un ejemplo nomás, ¿qué tal si yo tengo un valor de menos 3.5 que ya no está en la tabla? En ese caso, ¿cómo hago? Ya, menos 3.5. A ver, sí, recuerden que esto son valores infinitos, ¿ya? Son valores infinitos. Entonces, quiere decir que si me voy a este lado, esta tabla aquí termina en menos 3.4, ¿verdad? Termina ahí. Pero gráficamente no termina eso ahí. O sea, puede llegar a valores de 4, 5, 6, dependiendo. O sea, va a ser infinito. La probabilidad va a ser mínima, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, cuando es menos 3.4, la probabilidad es de 0.0003. Entonces, si yo me desplazo más allá, entonces posiblemente esta probabilidad sea menor. Tal vez va a ser 0.0000005, por decir. Entonces va a ser mínima, pero sí existe. Entonces, ahora hay fórmulas, por ejemplo en el Excel nosotros podríamos encontrar tranquilamente estos valores también. Porque aquí ya no me da, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, su compañero dice, ¿qué pasa si me dan el valor de 0.35, ¿no? Menos 0.35. Entonces, nosotros podríamos aproximar a este valor, ¿no? A un valor cercano. Esto más que todo me va a servir, por ejemplo, en lo que es las pruebas de hipótesis. Va a haber un valor calculado y un valor de tablas, ¿no? Entonces, dependiendo ahora cuánto sea el valor, entonces tranquilamente no es necesario calcular exactamente, ¿no? Sino que más o menos ya me da una idea de dónde está el valor, ¿no? Menos 3.4 quiere decir que debe estar más, o sea, 3.5 porque debe estar más allá, ¿no? Entonces su probabilidad debe ser mínima, debe ser. Pero si el valor calculado me salió, no sé en qué valor, tal vez más allá, más aquí, no se sabe, ¿no? Entonces tranquilamente yo podría decidir rechazar o aceptar la hipótesis, dependiendo de esta probabilidad, ¿no? Ya, entonces, con lo que les digo, o sea, no es que no existe valores menores a estos, existe, solamente que la probabilidad es mínima ya. ¿Ya?
Eso, si es posible, en el Excel lo vemos para poder encontrar esos valores, ¿no? O si desean, lo hacemos de una vez. ¿Les parece? A ver, vamos a ingresar al Excel un rato. Entonces, cuando nosotros colocamos en el Excel el símbolo de igual, recuerden que se activa lo que son las funciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar aquí la inversa, ¿ya? Buscamos inversa de la distribución, ¿dónde está? Distribución normal estándar. Inversa de la distribución normal estándar. ¿Y qué nos pide? Nos pide la probabilidad. En este caso, por ejemplo, me pide la probabilidad, ¿no? ¿De cuánto es? Vamos a ponerle, digamos, de 0.05, ¿ya? Solo como ejemplo. ¿Cuánto nos sale? Si le ponemos la probabilidad de 0, el valor de, en este caso una probabilidad de 0.05, el valor me está saliendo menos 1.64. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso, no? La probabilidad de 0.05. Voy a ir a mi tabla. La probabilidad de 0.05. Buscamos aquí 0.05. Aproximadamente por aquí, a ver, 0.04, 04. A ver, ¿dónde está? 0.05. 95 aquí, más o menos. 0.505 aquí nos sale, ¿no? 0.05. Entonces, aquí nos está dando el valor de menos 1.6, ¿sí? Menos 1.6 con 4, ¿verdad? Menos 1.64 sería. Más o menos. Entonces el Excel que nos dice menos 1.6448. Nos da inclusive un valor más exacto, ¿no? Entonces, más o menos su compañera preguntaba, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, vamos a poner una probabilidad aquí, ¿de cuánto sería? De 0.003, vamos a colocar ya. Entonces aquí nuestra probabilidad sería de 0.0003. ¿Cuánto nos saldrá? Más o menos debe salir menos 3.4, ¿no? ¿Sí? Menos 3.43, ¿no? Ahora, si esta probabilidad nosotros lo reducimos, le aumento 2 ceros más, ¿cuánto nos saldrá? Y se va a menos 4.52. Se dan cuenta que va avanzando, ¿no? A ver dónde está. Como les decía, este valor es hasta el menos infinito, ¿no? Entonces, mientras la probabilidad sea más pequeña, el valor de z va creciendo, ¿no? Le aumento otro valor, más ceros le aumento, ¿no? Una probabilidad mínima para que 3 ceros más le aumento. ¿Cuánto me da el valor? Menos 5.41. Entonces quiere decir que este valor se está alejando más, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, sí, ingeniero? Quedó claro, ingeniero. Gracias por la aclaración. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos estado viendo el uso de estas tablas, ¿ya? Entonces, en conclusión ahorita, por ejemplo, según la pregunta, estamos determinando que no es que llegó hasta sino que eso continúa, ¿no? Va más allá. Lo mismo ocurre a este lado, ¿no? Ahora, esta probabilidad, si se fijan, miren, cuando hemos llegado a 3.4, 0.9998. Entonces, si yo continúo aquí, queriendo calcular un valor más alejado, entonces esta probabilidad posiblemente llegue a 0.99, no sé, un valor más, ¿no? Entonces, prácticamente lo que no vamos a llegar a 1 aquí, ¿no? Esto es hasta el infinito, entonces se va a estar aumentando los 9 aquí, 0.999999, y este valor va a estar creciendo, ¿no? Tal vez llegará a un 5, 6, depende, ¿no? Entonces va a estar alargándose más este valor. Listo. Si no hay más preguntas, entonces seguimos. ¿Alguna otra consulta? Entonces ya queda claro el uso de esta tabla. A ver, en conclusión, a ver. Recuerden que aquí tenemos los valores de la probabilidad, el área bajo la curva, ¿sí? Estos valores que tenemos aquí representan los valores de la probabilidad que representa el área bajo la curva, ¿no? Estas partes sombreadas es lo que estamos calculando, ¿no? Y estos valores son los de z. Ya vamos a ver más adelante cómo se pueden aplicar ya esto a la vida práctica, ¿no? Como en los ejercicios prácticos, cómo se puede aplicar. Recuerden que estos valores provienen de una distribución normal estándar, ¿no? Hemos estandarizado nuestra distribución normal. ¿Qué hemos hecho para eso? Hemos convertido el mu igual a 0 y sigma igual a 1, ¿no? Esa conversión hemos hecho y hemos estandarizado prácticamente. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a ver algunos otros casos que podrían darse, ¿no?, con esto de la distribución normal. Estandarización de la distribución normal. Si una variable tiene distribución normal, mediante una sustitución se la puede transformar a otra variable con distribución normal estándar, ¿ya? Este cambio de variable facilita el cálculo de probabilidad y se denomina estandarización de la distribución de la variable. ¿Sí? Lo mismo que les decía, ¿no? Vamos a estandarizar, ¿no? Eso para encontrar, en algunos casos vamos a tener, y es más fácil si estandarizamos nosotros, ¿no? Entonces tenemos una notación aquí. A ver, nuevamente, ¿ya? Les decía que X era la variable aleatoria, ¿no? En este caso, X mayúscula. Cuando encontramos este simbolito de aquí, se dice que se distribuye, ¿no? O sea, esta variable se distribuye con una distribución normal que tiene mu y sigma, ¿no? Entonces se define X como una variable con distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. ¿Correcto? Esto es la distribución normal, ¿eh? Este es lo que anteriormente hemos visto, ¿no? Al inicio hemos visto distribución normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer como un cambio de variable más o menos, ¿no? De X pasamos a Z. Entonces, Z ahora se distribuye mediante una distribución normal, pero hemos hecho un cambio de variable, ¿no? O le hemos asignado algunos valores. A mu le estamos asignando 0 y a sigma le estamos asignando 1. Entonces, se define Z como una variable de distribución normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. ¿Correcto? Entonces hemos hecho un cambio de... Eso lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Pero ya un poquito para que quede más claro, ¿no? Entonces, estandarización de la variable de la distribución normal. Sea X una variable aleatoria con distribución normal, X que se distribuye con una distribución normal con mu y sigma, entonces la variable aleatoria Z, ¿ya? Z va a ser igual a X menos mu sobre sigma. ¿De dónde viene esa partecita? Ahí vamos. Entonces, la variable aleatoria Z es igual a X menos mu sobre sigma. Tenemos que regresar un poco a lo que era la distribución normal. Vamos a regresar, ¿eh? ¿De dónde partió todo esto, no? Recordemos esta parte. Esta era la función de densidad de la distribución normal, ¿sí? Esta es nuestra función original, ¿no?, de la distribución normal. Aquí interviene sigma, aquí interviene mu, aquí también hay sigma. Entonces, esta partecita que tenemos aquí es prácticamente el valor de Z. Estamos haciendo como un cambio de variable, ¿no? Entonces, estamos asignando Z, va a ser igual a toda esta parte, pero cuando mu es igual a 0 y sigma igual a 1. Entonces, de aquí proviene esa definición que nos pone, ¿ya? Ahí voy a regresar. Y esto es algo clásico que vamos a encontrar más adelante, ¿eh? Entonces, Z es igual al valor de X menos mu sobre sigma. Entonces, tiene una distribución normal estándar, o sea, Z se distribuye mediante una distribución normal de 0 y 1. Mu igual a 0 y sigma igual a 1. Lo importante es aquí esto. Ya hay como un cambio de variable o un cálculo que se ha hecho aquí, ¿no? Entonces, a partir de esto es lo que va a surgir los demás casos que vamos a tener, ¿ya? A ver, vamos a ver representación gráfica, ¿ya? Era, recuerden, nuestra distribución normal. Y lo que estamos haciendo es asignarle, ¿no? A mu le estamos asignando 0, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera calcular un valor X, entonces en la distribución normal estándar ya no le pongo X, sino le pongo Z, ¿no? Y eso prácticamente está a la misma altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, gráfico de la distribución. Entonces, vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Vamos a ver aquí un primer ejemplo. Entonces, para que se entienda mejor también, ¿no? A ver, nos dice, la duración de un evento tiene una distribución normal. A ver, ¿a qué está refiriéndose esto? La duración de un evento, vamos a imaginar un evento, un seminario, por decir, ¿no? Que normalmente se da, ¿no? Un seminario, un curso, algo, ¿no? Entonces, esta duración de este evento, este seminario, este curso, tiene una distribución normal. ¿Qué nos dice? Con media 10. O sea, ¿qué nos quiere decir este 10? Nos dice que en promedio duran 10 horas un seminario. Posiblemente, ¿no? A veces lo hacen horario en la mañana, en la tarde, entonces normalmente en un día puede terminar un seminario, ¿no? Que normalmente es, ¿no? Entonces nos dice que tiene una media, o sea, unas 10 horas de duración estos eventos. Y una varianza, aquí nos da varianza de 4, ¿ya? Entonces tenemos una varianza de 4 horas. A veces puede durar más o puede durar menos, ¿no?
pero en promedio duran 10 horas. Eso nos quiere decir aquí, ¿no? Encuentre la probabilidad que el evento dure menos de 9 horas, o sea, ¿cuánto será la probabilidad de que dure menos de 9 horas? O que el evento esté comprendido entre las 11 y 12 horas. ¿Sí? No sé si esta parte lo estamos entendiendo. Nos dice que un evento en promedio dura 10 horas. La varianza, recuerden que es un más menos, ¿no? O sea, más 4 horas hacia arriba y menos 4 horas hacia abajo, ¿no? Más o menos. Una varianza de 4. Y nos pide encontrar la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas. Ya en promedio es 10, pero ahora estoy buscando que dure menos de 9 horas. O que el evento dure entre 11 y 12 horas. Entonces, ¿cuánto será la probabilidad? ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo, ahora vamos a ver cómo podríamos encontrar la probabilidad de acuerdo a estos datos que nos da, ¿no? Entonces nos dice, sea X nuestra variable aleatoria continua, duración en horas, ¿no? Con una distribución normal. Entonces nos dice que esta variable X se distribuye con una distribución normal de 10 horas, ¿no? En promedio 10 horas con una... Aquí, por ejemplo, está cambiándolo a 2. ¿Por qué se está cambiando 2? Porque recordemos que aquí es sigma, ¿no? Aquí es sigma. A ver, vamos a ver la definición aquí. Aquí nos habla de una distribución mu y aquí nos habla de sigma, ¿sí? Entonces, según el ejemplo, a ver, lo voy a escribir. Según el ejemplo me está dando una media, entonces me dice que mu es igual prácticamente a 10. Mu es igual a 10. Y me dice varianza de 4, ¿no? Cuando hablamos de varianza, hablamos de sigma al cuadrado. Entonces nos dice que la varianza es igual a 4. Pero nosotros a veces, claro, se trabaja con la varianza, pero muchas veces se trabaja solamente con la desviación estándar, ¿no? Que solamente es sigma, ¿no? Entonces, sigma, ¿a qué va a ser igual? Simplemente sacamos la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Sacamos la raíz de 4, entonces decimos que sigma es igual a 2, ¿sí? De ahí está viniendo ese valor de 2, ¿no? Entonces nos dice que se distribuye con media 10 y sigma 2, ¿no? Entonces, el valor de z, recuerden el cambio que habíamos hecho aquí, había un cambio de variable, un cálculo que tenemos que hacer, que z va a ser igual a x menos mu sobre sigma, ¿no? Entonces ese cálculo tenemos que hacer aquí. A ver, entonces z va a ser igual a x menos mu, en este caso es 10 y sigma es igual a 2. Tiene una distribución normal estándar. Aquí ya estamos cambiando, estamos estandarizando, ¿no? Que z se va a distribuir con una distribución normal de 0 y 1. ¿Sí? No sé si se logra entender esa parte. Estos son los datos que me da y lo que voy a hacer es estandarizar, ¿no? Al momento de estandarizar, hacemos este cálculo y decimos que este z ya ahora se distribuye con una media mu igual a 0 y un sigma igual a 1. Entonces, para el primer caso, nos dice el evento dure menos de 9 horas, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas? Esto sería, ¿verdad? La probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas. Y si nosotros hacemos el cambio de variable, nosotros hacemos el cambio aquí, entonces es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual. Entonces, ¿cuánto vale aquí? Aquí es el valor que estoy buscando es 9, ¿verdad? Cuando x es igual a 9. Entonces, reemplazo en esta fórmula que tengo, ¿no? Sería 9 menos 10 sobre 2. ¿Sí? Y va a ser igual a la probabilidad de que z sea, o sea, al hacer esta operación, aquí nos daría 9 menos 10, sería menos 1 entre 2 menos 0.5. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo he estandarizado y esto ya lo podría buscar en la tabla, estadística que tenemos. La probabilidad de que z sea menor o igual a 0.5. Entonces, es lo mismo que decir la función de distribución de menos 0.5. Entonces, este valor de menos 0.5 lo buscamos en la tabla. Buscamos en la tabla menos 0.5, ¿no? Menos 0.5, exacto era, ¿no? A ver, 0.5, exacto. Entonces, nos ubicamos en la tabla z
menos 0.5 y no le agregamos nada, ¿verdad? 0. Entonces sería 0.3085. ¿Sí? ¿Se logra apreciar? En la tabla busco z menos 0.5 y no le agrego nada, ¿verdad? Porque me dice exactamente 0.5, por eso es que usamos ese valor de 0.00, ¿no? Si me dijera 0.51 sería aquí, ¿no? 52 dependiendo, ¿no? Entonces en este caso, como es exacto 0.50, entonces el valor sería de 0.3085, ¿sí? Entonces encontramos este valor y podemos decir, ya tenemos un resultado aquí final, podemos decir que la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas sería del 30.85%. ¿Sí? En base a los datos que me daba, entonces hemos encontrado ya la probabilidad, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió o lo volvemos a repetir? ¿Se entendió? A ver, un poquito haciendo la gráfica. Oh, hay gráfica aquí. A ver, un segundito. No tengo, ¿no? A ver, un poquito haciendo la gráfica, para que no se vaya la idea, ¿ya? Recuerden que decía que, según el ejemplo que nos daba, nos decía que un evento en promedio dura 10 horas, ¿no? Con una varianza de 4, ¿sí? Entonces vamos a usar este mismo ejemplito, ¿no? Ya, dice que en promedio dura 10 horas. Entonces es como que este mu vale 10 horas, ¿verdad? Y tiene un sigma de 2, ¿no? Ya sabemos por qué salió 2, ¿verdad? Vale 2. Entonces, nosotros para encontrar la probabilidad tendríamos que usar nuestra fórmula original, ¿no? De la distribución normal, pero a veces se hace complicado eso. Entonces, para eso se hace la estandarización, ¿no? Se hace como un cambio de variable más o menos, ¿no? De x pasamos a z. Entonces, en otras palabras, este 10, este promedio, lo tengo que convertir ahora en 0, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Lo estoy convirtiendo a 0. Y este valor que me decía, en este caso no me dice aquí, no me dice a este lado más o menos, ¿no? Dice que el evento dure menos de 9 horas, te decía, ¿no? Entonces tengo que buscar un valor aquí, ¿no? Y el valor que encuentre aquí, esta área que encuentre prácticamente sería este valor que estoy buscando, ¿sí? Esa es más o menos la idea de este ejemplo, ¿no? Entonces nos decía que, que en promedio el evento dura 10 horas y me decía menos de 9 horas. Entonces gráficamente estaríamos hablando de en promedio dura 10 horas, entonces ¿cuánto dura menos de 9 horas, no? ¿Cuánto sería la probabilidad de que dure menos de 9, toda esa área, no? Entonces para eso hacemos como un cambio de variable, ¿no? Entonces el valor de z estaría aquí, ¿no? Este es el valor de z que estoy buscando. Y esto tranquilamente en la tabla lo encuentro y hallo esta probabilidad, bueno. ¿Sí? Entonces para esto hay que hacer una operacióncita, ¿no? Esta es la operación básica que se hace, ¿no? Este cálculo, ¿no? Entonces el valor de z va a ser igual a x menos 10 sobre, en este caso, sobre la varianza que era 2. Al hacer este cambio ya digo que se está distribuyendo normalmente con media 0 y sigma 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿O les he confundido más? Me parece que aquí es la clave, ¿no? O sea, si partimos de aquí, entonces, ¿cómo llego aquí, no? Listo, vamos al otro caso, ¿ya? Me dice, en este caso, encuentre de que dure entre 11 y 12 horas. Vamos a ver gráficamente, ¿ya? Aquí nos dice que dure entre 11 y 12 horas. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar todo lo que había hecho. Ahora me está pidiendo la probabilidad que el evento dure entre 11. Si esto nos dice que en promedio es 10, ahora me está diciendo que calcule entre 11 y 12, ¿verdad? Vamos a asumir que este es 11, este sería 11 y este sería 12. Ya vamos a asumir nada más, ¿no? Entonces prácticamente me está pidiendo que calcule toda esta área de aquí, ¿no? Toda esta área me está pidiendo, ¿sí? Entonces, si aplicamos solo la distribución normal, se nos va a complicar, ¿no? Habría que calcular la integral en toda esa área, entonces, hacer todo eso. Pero más fácil es estandarizarlo, ¿no? O sea, cambiarlo, ¿no? De la variable x a la variable z, ¿sí? Pasarlo de aquí a la distribución normal estándar. Entonces, y de tal forma que en la misma ubicación encuentro también, ¿no? Aquí va a haber otro z también, ¿no?
y la idea es más o menos encontrar esa misma área, ¿no? Esa misma área. Entonces, para eso tenemos que estandarizarlo, ¿no? Entonces va a haber dos valores. Posiblemente encuentre hasta aquí, que sería este. Aquí hay un valor que va a tomar, ¿no? Pero habría que encontrar hasta aquí menos este área hasta este valor. Entonces encuentro esta área, ¿verdad? Más o menos esa es la idea que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Me está pidiendo en este caso la probabilidad de que la variable esté comprendida entre 11 y 12, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Hacemos el cambio de variable. De x ahora pasamos a z, pero cuando hacemos el cambio de variable, usamos esta fórmula, ¿no? Va a ser igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, ¿cuánto vale x? Vale 11. Entonces, 11 menos 10 sobre 2, ¿sí? Eso va a ser menor o igual a z y va a ser menor o igual a, en este caso, cambiamos 12, ¿no? 12 menos 10 sobre 2. Entonces, hemos encontrado valores aquí de 0.5 y 1, ¿sí? Entonces quiere decir que, según nuestro gráfico, esto pasó a ser 0.5, ¿sí? Y este pasó a ser 1, ¿verdad? Al hacer este cambio, ¿no? Al hacer esta transformación de 0.5 a 1. Entonces ahora tengo que encontrar los valores para encontrar esta probabilidad, ¿no? Eso lo busco en la tabla y encuentro esa probabilidad. Entonces, recuerden que cuando tenía en esta parte siempre es el valor más alto menos el mínimo, ¿verdad? De esta forma lo podemos encontrar. ¿Cuánto vale f de 1, no? Y eso ya en la tabla lo buscamos, f de 1 exactamente. O cuando z vale 1, exactamente, sería 0.8413. ¿Sí? Reemplazamos 0.8413, ya lo tenemos. ¿Y cuánto vale 0.5? Cuando z es igual a 0.5. Z 0.5 sería 0.6915. 0.6915. Hacemos esta resta y nos sale que es del 0.1498. En otras palabras, tenemos una probabilidad del 14.98%. Esa sería la probabilidad de que este evento dure entre 11 y 12 horas. 14.98%, casi un 15%, ¿no? Que dure menos de 9 horas, 30%. Que dure entre 11 y 12 horas, 14.98. Pero siempre teniendo en cuenta de que el evento en promedio dura 10 horas con una varianza de 4, ¿no? O con una variación de 2 horas, bueno, ¿sí? A ver, vamos a ver otros casos, ¿ya? Otros casos a veces en los cuales también se puede aplicar esta distribución normal estándar, ¿no? A ver, en este caso nos dice que una variable, en este caso x, se distribuye con una distribución normal. Y esto ya tenemos que tener claro, ¿eh? Cuando me dice aquí 10, estamos haciendo referencia a mu, ¿verdad? Ay, perdón. Esa mu me salió media chueca. Entonces, aquí tenemos el 10 prácticamente vale mu. Y sigma, bueno, no tenemos valor para sigma, ¿no? Entonces nos dice, encuentre sigma en este caso, ¿no? Me está pidiendo que calcule el valor de sigma. Tal que, nos dice, la probabilidad de que esta variable, ¿no? Sea menor o igual a 9. Y nos dice que es igual a 0.25. O sea, me está dando esta probabilidad, ¿no? De que el valor de x cuando es menor o igual a 9 es de 0.025. Entonces, en base a esto me dice ahora calcula sigma, ¿no? ¿Cuánto vale sigma? A ver, ¿cómo se resuelve esto? A ver, sabemos por definición, ¿no? Que la probabilidad de que x sea menor o igual a un cierto valor, nosotros lo podemos estandarizar, ¿no? Es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a z, ¿no? Esta es la definición de la distribución estándar, ¿no? Entonces, en otras palabras, f de z sería igual a 0.025, ¿sí? Este valor que estoy buscando, estoy estandarizándolo prácticamente y estamos determinando que vale 0.025. Y si nosotros buscamos ahora este valor de 0.025, a ver, lo vamos a buscar en esta tabla, 0.025, 0.020, por aquí debe estar, ¿no? 0.021,
0.025, aquí lo tenemos, no sé si se logra apreciar, 0.025 es igual a la fila, nos ubicamos, sería 1.9, menos 1.9, y en la columna sería 0.06, entonces es como sumar menos 1.9 más 0.06 sería menos 1.96, ¿correcto? Entonces 0.025, su equivalente en Z sería menos 1.96. Entonces estamos buscando ese valor, ¿no? Entonces decimos que Z vale menos 1.96, ¿correcto? Entonces hemos calculado prácticamente el valor de, me decía de que esto, de que la probabilidad de que X sea menor a 9 es de 0.025, ¿sí? Entonces eso prácticamente lo hemos buscado en nuestra tabla y hemos encontrado de que Z vale menos 1.96. Ahora, nos pedía que calculemos sigma, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que por fórmula tenemos este cálculo, ¿no? O sea, sabemos este valor, ¿no? Esta fórmula. Z es igual al valor que estoy buscando menos mu sobre sigma. Entonces, en este caso, Z ya sabemos cuánto vale. Vale menos 1.96. ¿Cuánto vale X? Me decía que era el valor que me daba, que era 9, ¿verdad? Menos mu, que es que 10 ya me lo daba aquí, sobre sigma. Entonces, a partir de aquí, hacemos ¿no? Una operación matemática, ¿no? Y nos sale que sigma es igual a 0.5102. Sí, es otro caso a veces que se da, ¿no? En este caso no me daba sigma, pero sí me daba la probabilidad, ¿no? Entonces, esa probabilidad lo he estandarizado y mediante la estandarización encuentro el valor de sigma, ¿no? Entonces, a ver, gráficamente me decía, ¿no? Calcular la probabilidad de que X tome el valor, o sea, que sea menor a 9. Entonces, esta es la distribución normal y nos decía que la probabilidad de que sea menor o igual a 9 es 0.025, ¿correcto? 0.025. Entonces, si nosotros lo estandarizamos, el área va a ser la misma, bueno, 0.025, aquí también voy a tener 0.025, ¿sí? Entonces, hay un valor de, en este caso, 9, que es el valor que buscaba 9. Ahora, ¿cuánto valdrá aquí? ¿No? Habría que calcular, ¿no? Pero no me pedía tanto el valor de Z, sino me pedía el valor de sigma, ¿no? Pero es un equivalente aquí. Lo que queremos hacer es un equivalente, ¿no? Este área es el mismo en la distribución normal estándar. Solamente que hay que hacer este cambio de variable, ¿no? Este cálculo hay que hacer. ¿Sí? ¿Se complicó más? ¿O está más claro? Bueno, son casos a veces en los cuales se presentan, ¿no? Y cómo podemos encontrar ciertos valores, ¿no? Y creo que tenemos uno más. A ver si uno más tenemos. Continuamos con el siguiente. Ejemplo 3. Sea X, otra vez una variable, que se distribuye en este caso con dos ciertos valores, ¿no? Pero nosotros ya sabemos, ¿verdad? Esto ya cuando nos dice distribución normal, sabemos que esto tiene un valor de mu y tiene un valor de sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que mu es igual a 300 y sigma es igual a 50. Entonces nos dice, encuentre el valor de K, o sea, ya me está diciendo otro valor, ¿no? Tal que la probabilidad de que X sea mayor a K, a este valor que me están planteando, es igual a 0.1075. O sea, la probabilidad va a ser del 10.75%, ¿no? Aquí me está dando el valor de K, ¿no? Este es el valor que me está pidiendo que busque, ¿no? ¿Cuánto será K? Pero solamente me da en este caso la probabilidad. Dice que es el 0.1075. Este área ya me está dando, ¿no? Y me da algunos datos, ¿no? En este caso me da mu igual a 300 y sigma igual a 50. ¿Sí? Entonces, mediante la estandarización normal podemos encontrar ese valor. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor acá va a ser igual a 0.1075, ¿sí? Estamos diciendo, desde este punto hacia adelante dice que vale 0.1075. Si nosotros cambiamos de variable, si nosotros hacemos el cambio, se supone que es el mismo área, ¿no? Es el mismo área que tengo que calcular, ¿no? Entonces, la probabilidad de que z sea mayor a z, el valor que va a tomar, es igual a 0.1075 también, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden que nosotros no podemos encontrar de aquí en adelante, ¿no? Lo que sí podemos encontrar es desde menos infinito
hasta un cierto valor, ¿no? En este caso hasta z. Eso sí podemos, eso nos da la tabla, ¿no? ¿Sí? Porque de z en adelante no lo podemos calcular, ¿no? Esta tabla que tenemos no me da el cálculo de un cierto valor hacia el más infinito, ¿no? Todas estas tablas me dicen siempre desde menos infinito hasta un cierto valor. Aquí lo mismo, ¿no? Desde menos infinito hasta un cierto valor. Entonces, yo no podría calcular de este valor hasta el más infinito, ¿no? Pero obviamente es su complemento, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros hallamos el complemento, entonces z que sea menor o igual a este valor, porque yo necesito calcular este valor, ¿no? Entonces, eso es 1 menos el área que tenía, ¿no? De 0.1075 y me va a dar 0.8925. Quiere decir que si aquí está el 10.75%, a este lado estará pues el 89, o lo pongo en este, ¿ya? En números reales, ¿no? 0. A este lado tendríamos el 0.8925. O sea, todo esto debe sumar 1, pues, ¿no? Si este es 0.1075, esto vale 0.8925. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que z sea menor a este valor va a ser igual a la función de distribución. Entonces, en otras palabras, tengo que encontrar cuánto vale z, ¿no? Cuánto vale z cuando tenemos esta probabilidad, ¿no? De 0.8925. ¿Sí? Entonces, este valor de 0.8925 lo tendría que buscar en la tabla, ¿no? 0.89, vamos aquí, 8925, aquí lo tenemos, ¿no? 0. A ver, no sé si se logra apreciar. 0.8925. Entonces, ¿cuánto es el valor de z? Es 1.2 más 0.04 sería 1.24, ¿correcto? 0.8925. Entonces, todo esto nos dice que es 1.24. ¿Sí? Esto lo estamos obteniendo de la tabla. Entonces, para encontrar este valor de k, nosotros usamos nuestra fórmula, ¿no? Esta fórmula ya les decía, ¿no? Es la que más vamos a usar, ¿no? Entonces, z es igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, hacemos simplemente el cambio, bueno. Z sabemos que vale 1.24, ¿sí? Ya lo tenemos. Y k es el valor que no sé, bueno, no sabemos cuánto es k, ¿no? Entonces, pero sabemos que mu vale 300 y sigma vale 50, eso por los datos que me daba, ¿no? Entonces resulta que k vale 362. Al hacer esta operación nos sale que k es igual a 362. Entonces, este es otro caso que también podría presentarse, ¿no? En el caso de la distribución normal estándar. Sí, pero si se han dado cuenta, más que todo es usar las tablas estadísticas, ¿no? Para encontrar estas áreas, estas probabilidades que me están pidiendo, ¿no? Y una vez que encuentre, entonces ya es fácil pasar o bien de la distribución normal o de la distribución normal estándar a un valor de la distribución normal, ¿no? Entonces, entre ellos ya se puede ver un intercambio, pero siempre teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos, ¿no?